Buenos días, estamos con Esteban Zembellín, que es director del grupo Recoletos Spasei, especializado en la gestión de riesgos. Es un colaborador desde hace bastante tiempo de Cáritas Española en todo el tema de seguros e incluso más allá, asesoría global que hace con nosotros, de compliance y de todo lo que puede estar relacionado con ello. Buenos días. Buenos días, Alberto. Lo que queremos trabajar hoy contigo es que nos ayudes un poco a discernir en el mundo de los seguros, que todos sabemos que es importante y que tenemos claro, por lo menos desde Cáritas Española, que hay que tener una visión global y completa, no seguro a seguro, qué es lo que tenemos que tener en cuenta y cómo debemos tenerlo en cuenta. Pero bueno, lo primero que quería preguntar es pues esto, la importancia de los seguros para las Cáritas, desde la visión de Cáritas. Sí. Pues hombre, lo primero, te agradezco enormemente que hayas contado conmigo para esta entrevista y, por supuesto, todavía más el que seamos un partner a lo largo del tiempo y que sea satisfactoria el trabajo, ¿no? La pregunta que me haces es, yo te diría, hoy por hoy, cualquier organización, cualquier entidad, cualquier empresa, cualquier núcleo familiar, si me apuras, cada vez más, y conforme evoluciona la sociedad cada vez más, hay una necesidad imperiosa de tener garantizada la viabilidad, ¿no? Garantizado el futuro frente a cualquier cosa que pueda ocurrir más o menos imprevista en el devenir de los acontecimientos. Lo único que hoy por hoy garantiza efectivamente que se puede resarcir económicamente los daños de lo que pueda ocurrir, por un lado o por otro, es el disponer de un programa de seguros adecuado. O sea, hoy día la viabilidad de cualquier organización pasa por tener un programa de seguros acorde, hecho a la medida y acorde a la situación, a las circunstancias de cada una de estas organizaciones, ¿no? Como digo. En el caso de Cáritas, pues esto se ajusta exactamente a lo que acabo de decir, pero además yo diría que de una manera especial, porque hay que tener una sensibilidad especial a la hora de tratar los temas que desde Cáritas se afrontan y tener, en muchas ocasiones, tratando con voluntarios, tratando en temas relativamente delicados, perdemos un poco de vista o perdemos un poco la concepción del riesgo real de lo que estamos haciendo o de lo que está ocurriendo, tanto desde dentro de la casa como con las personas que participan, ¿no? Es verdad. Y es absolutamente, vamos, y es donde más cuidado, vamos a decir, hay que tener, porque al final los accidentes, las sanciones, la legalidad que nos exigen es la misma para todos, ¿no? Incluso en muchas ocasiones, si me apuras, hasta ponen más la lupa encima de lo que está ocurriendo, ¿no? De lo que está aconteciendo. Y como digo, es básico, y cada vez es más básico tener perfectamente aquilatados todos los riesgos a los que podamos estar expuestos. Y entonces, ¿cómo podemos saber si nos estamos pasando o nos estamos quedando cortos a la hora de contratar y con las compañías? Pues realmente la única fórmula, siendo realistas que hay, es contar con un grupo, con un equipo especializado en la materia, que pueda analizar las circunstancias con detalle, conociendo la información veraz de lo que ocurre, de las actividades que se hacen, de los capitales que se manejan, de los inmuebles, de los riesgos, en definitiva, conocerlos muy en profundidad y a su vez que este equipo conozca en profundidad las alternativas en el mercado que puede haber para poder dar respuesta a estos riesgos, ¿no? Trasladarlo a las personas responsables, en este caso a ti, a tu equipo, y que con toda esa información, el análisis detallado de lo que hay y de las opciones reales que hay en el mercado, se pueda, por parte de Cáritas en este caso, tomar las mejores decisiones. Es verdad que este conocimiento y este equipo, vamos a decir, profesional, de verdad, y que cuente con todas las opciones de mercado, es imprescindible tenerlo, porque de otra manera normalmente siempre vamos a estar muy sesgados en las decisiones que tomemos. Y eso al final es la fuente de problemas. Cuando algo ocurre y una aseguradora tenemos la sensación de que se lava las manos, generalmente
Si hay un contrato en medio, que es la póliza de seguros, y está bien hecho y se ajusta a la realidad, no tiene forma de lavarse las manos. Con lo cual, lo normal es que sea un trabajo previo que a lo mejor no se ha hecho todo lo bien que había que hacerlo. Tú me contabas el otro día una organización que había hecho un evento con una serie de bebidas, ¿no? ¿O cómo era eso? Bueno, esto fue un caso en una provincia cercana de Castilla y León, y esto fue un caso real para mí muy doloroso además, porque era y es una organización sin ánimo de lucro con la que tengo una magnífica relación, y una de las personas que se iban a jubilar en breve, pues se organizaron un pequeño evento, vamos a decir, en tono de despedida. Esto era fechas veraniegas, hace pocos años, obviamente antes de la pandemia, y bueno, pues se habilitó una pequeña barra en la que dar bebidas a las personas que se iban acercando por allí, pues bastante vinculados entre ellos, ¿no? Y se dio pues las circunstancias que se suelen dar siempre, como decimos, de la mano de la ley de Murphy. Pues que llega una persona y dice, oye, necesito detergente, pero es que no lo tengo, el detergente un poco industrial. Bueno, pues ¿dónde? Pues voy al lado, a un sitio de hostelería cercano, a que me lo presten. ¿Cómo se lo prestan? En una botella de vidrio, para que no se disuelva la de plástico, en una botella de gaseosa. Oye, utiliza lo que tiene que utilizar y lógicamente lo deja en el suelo porque es detergente. Hay un cambio de turno, una persona que se mueve, otra que tal, y llega otra persona a la barra y ve una botella de gaseosa fuera de la cámara. Esto ha sido un error, la mete en la cámara. Todo normal, un rato después llega alguien y se pide esa bebida. Le ponen un vaso así de detergente, te puedes imaginar. Y eso tuvo unas consecuencias económicas para la propia organización y para el propio, en este caso, digamos que la exigencia económica en lo que derivó esto, que fue bastante seria. No tenía los fondos la asociación, la organización en este caso, que era local y pequeñita. ¿Y ahí qué ocurrió? Ocurrió que saltó a la responsabilidad civil, a la responsabilidad de esta persona que era directivo, a su propio patrimonio. O sea, fue un auténtico drama. Y como yo personalmente estuve en la organización de ese evento, valorando si hacían o no hacían el suplemento para esa organización, pues estaban en el aire 150 euros. 150 euros hubiera sido el coste de que eso hubiera estado perfectamente asegurado. El riesgo, pues fíjate. Entonces, situaciones así podría contarte pues docenas, ¿no? Y sobre todo el cuerpo que se te queda, dices, pero ¿cómo es posible? Porque una vez que ha ocurrido, no tiene solución. Bueno, entrando ya un poco en materia y conociendo como conoces bien Cáritas, ¿qué pólizas, qué tiene que pensar un administrador, un directivo de Cáritas a la hora de asegurar bien toda su actividad? A ver, como organización importante, amplia, con personal, con una serie de actividades, que es un programa de seguros, puede ser tremendamente, vamos a decir, completo y complejo y amplio. Puede tener multitud de aristas, ¿no? Pienso que hay tres en concreto que no se deben perder de vista. Todas las demás pueden adornar y completar un programa de seguros, pues más o menos al criterio de quien esté dirigiendo en esa unidad, ¿no? Pero hay tres patas que yo diría que son innegociables, o sea que es una temeridad perderlas de vista. La primera, si te parece un poco que la repasemos, pues es, obviamente, Cáritas tiene una serie de inmuebles, y estos inmuebles, que pueden ser viviendas, pueden ser oficinas, pueden ser instalaciones varias, están expuestos a una serie de riesgos, lo que nosotros en el ámbito asegurador llamamos a coberturas de daños. A mí me parece básico tener esta partida perfectamente contemplada, o sea, analizar capitales, situaciones, todas las variables que puedan afectar al importe de las pólizas y tenerlas perfectamente reflejadas. Eso va a impedir que el día de mañana, cuando ocurra cualquier cosa, un incendio, unos daños por agua, cualquier ocurrencia que pueda haber, esté perfectamente cubierto, y eso, pues, a nivel económico al menos, no suponga ningún tipo de daños. Un segundo bloque, no me atrevo a decir si más importante o no, para mí todavía más importante, pero depende un poco del criterio de cada uno, es lo que tiene que ver con el área de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil cada vez más
es el coco en el ámbito asegurador y de riesgos. Se están dando circunstancias a nivel social en el cual, pues hombre, un poco la cultura anglosajona, la facilidad o la habilidad de los abogados, que hay muchos abogados para poco negocio, te propongan a cualquiera, oye, vamos a reclamar a éxito, esta famosa fórmula en la cual si sacamos algo nos lo repartimos, por mil circunstancias. Incluso la complicación a nivel legislativo, cada vez hay más legislación y más compleja y más exigencias, hacen que la responsabilidad civil, y sobre todo para una organización como es Cáritas, que organiza multitud de actividades, multitud de eventos con personas que en algunos casos son voluntarias, en otras personal propio, en otras muy variado, es esencial tener cubierto el área de la responsabilidad civil en sentido amplio. Dentro del área de la responsabilidad civil yo sí haría una matización especial. Todo lo que tiene que ver con las actividades, incluso con los propios inmuebles y demás, es evidente que tenemos que tenerlo cubierto. Perdona, y es verdad que es muy importante cuando lo aseguras los inmuebles y tal, saber qué uso se le da, porque eso influye si está vacío, si está ocupado, ¿verdad? Absolutamente. Es clave saber el uso que se le da y además conocer toda la información con precisión, como decía hace un momento, es lo que nos va a garantizar que luego no tengamos problemas a la hora de que ocurra algo, ¿no? Bueno, nos hemos ido para atrás, perdona. Sí, pero es muy buena matización, porque de hecho, fíjate que también podría contar casuística, podríamos estar hablando horas, y muy buena matización, digo, ¿por qué? Porque ha habido alguna persona que nos ha dicho, mira, este inmueble, como lo tengo vacío, no tengo actividad en él, no lo vamos a asegurar de momento. Y entonces sí se ha producido, que ha llegado pues algún delincuente o algún, llámalo X, esa noche, ha entrado allí y en sus artes y sus mañas ha provocado un incendio. O simplemente él se ha metido a lo mejor algo más de lo que debía y ha fallecido allí. Bueno, pues la repercusión que luego tiene se hubiera evitado igualmente con 2 euros, puesto que al ser un local sin actividad, una póliza de seguros que cubra la propia responsabilidad locativa que llamamos de ese inmueble hubiera costado nada y menos y todos los daños hubieran estado, digamos, cubiertos, ¿no? Retomando el hilo de lo que te decía de la responsabilidad civil, hay una vertiente que es especialmente delicada y que cada vez lo es más, que es lo que atañe a la responsabilidad civil de directivos, de administradores, en el caso de una sociedad, de personas, en definitiva, que toman decisiones en su ámbito profesional. Esto cada vez toma más protagonismo. ¿Por qué? Porque ya trasciende el ámbito profesional y empieza a repercutir al patrimonio personal y familiar de la persona, ¿no? Y tiene además alguna connotación que en muchas ocasiones cualquier directivo o cualquier persona en el ámbito de su profesión, como digo, está asumiendo determinados riesgos sin ser consciente de ello. Ten en cuenta que cualquiera que hoy día puede tomar una decisión, cualquiera, la que sea, decido que cambio la sede, decido que el alquiler en vez de aquí sea allí, decido que contrato a esta persona, decido que hacemos o no hacemos, o que tramitamos o no tramitamos, cualquier decisión que se tome es susceptible de que posteriormente venga alguien y ponga en duda si eso ha sido positivo o negativo para la organización. Con lo cual, el ámbito de posibles reclamantes es inmenso y además no tiene que ver con que la decisión que tú has tomado haya sido... Nadie te está diciendo que haya sido ilegal ni nada por el estilo. Están diciendo simplemente que no ha sido adecuada, que no ha sido acertada y que ha derivado en un rendimiento económico que no ha sido óptimo para la organización. Con lo cual, cualquiera te puede poner contra las cuerdas con la última majadería, por así decirlo, hablando de manera muy informal, que se le ocurra, ¿no? ¿Qué ocurre en estas situaciones? Pues que es verdad que es habitual que muchas de estas reclamaciones no tengan recorrido y un juez te acabe eximiendo de todo lo que te dice. Pero claro, de momento vas a pasar un periodo más o menos largo que te va a suponer quebraderos de cabeza y mucho dinero por delante. Todo eso una póliza de seguros lo contempla. Y luego también hay muchas ocasiones en las que efectivamente es que sí tienes una responsabilidad, en que no se convocó a tiempo una determinada junta o que no se hicieron bien, en el caso
que bien conocerás tú, determinados temas en el ámbito fiscal o en el ámbito de impuestos o en el ámbito de... Bueno, pues esas responsabilidades que al final derivan en uno, no solo en la organización, están perfectamente cubiertas en este tipo de pólizas. Y vinculado a eso están las responsabilidades, que también es de responsabilidad civil, de ciberseguro, ¿no? Está el ámbito del ciberseguro... La protección de datos y todo esto, ¿no? Efectivamente, todo lo que son las nuevas tecnologías, al final supone, para no variar, pues un nuevo ámbito de riesgos. O sea, nuevas tecnologías, nuevos riesgos que nos pueden tener un poco atenazados en muchas ocasiones. Y el incremento en la legislación que mencionaba yo antes, el ejemplo que pones es extraordinario. Hoy día, simplemente una brecha de seguridad en la organización puede dar al traste, si una empresa o una organización es pequeña, puede dar al traste con la organización. Y si no, te puede causar un daño difícilmente reparable. ¿Por qué? Un simple, como digo, ciberataque que nos pille con el pie cambiado, pillarnos con el pie cambiado puede ser algo tan simple como que alguien con las atribuciones necesarias de administrador, caso que ha ocurrido también, esté simplemente trabajando desde su casa con el portátil y se levante a cenar dejándose los puertos abiertos o la conexión VPN abierta. Y si alguien está monitorizando esos equipos y en ese momento aprovecha para hacer un ciberataque, las consecuencias a nivel de Agencia de Protección de Datos, la sanción que puede venirnos por la propia Agencia de Protección de Datos, por las reclamaciones de cualquiera de los que tuviéramos datos nosotros que estuviéramos gestionando en nuestros equipos, sobre los propios equipos y nuestras propias bases de datos, que afectará directamente a la continuidad del negocio, y sobre la propia imagen de la organización, son consecuencias, bueno, pueden ser un auténtico despropósito. Una póliza de ciberseguro adecuada, que efectivamente la base viene a ser responsabilidad civil, perfectamente nos puede proteger de todas estas consecuencias, incluso de la posibilidad de una extorsión. Entonces, nuevamente, conociendo las circunstancias de la organización, lo suyo es pues valorar una póliza adecuada en coste y en cobertura. Y recientemente hemos tenido además información de que les ha ocurrido a aldeas infantiles y a Oxfam, o sea que... Sí, sí. Y había un tercer grupo que decías de seguros en los que teníamos que tener en cuenta, ¿qué son? El tercer grupo, siempre que hay personas en el ámbito de la organización de cualquier actividad, hay un riesgo evidente de accidentes. Entonces, en el caso que nos ocupa, además, como digo, que hay personas que en algunos casos se organizan actividades en las que hay participantes, en otras hay asistentes, en otras son voluntarios, en otras son personal propio, es habitual, lógicamente, que haya desplazamientos, que haya cursos de formación, es decir, es un ámbito muy amplio de situaciones en las que estás expuesto a distintos riesgos y hay multitud de accidentes que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones es obligatorio disponer de estas pólizas de seguros contratadas y en otras, si bien no es obligatorio, a mí me parece importantísimo valorarlas y decidir si sí o si no y en qué términos, ¿no? Entonces, hablaríamos del apartado de accidentes como tal. Estos tres capítulos, yo creo que en cualquiera de las ubicaciones, de las direcciones que de alguna manera tengan que valorarlo, tanto el área de la gestión del riesgo propio, de los inmuebles, de todo lo que tiene que ver con la circunstancia alrededor de esto, el área en sentido amplio de la responsabilidad y, por supuesto, el capítulo de accidentes es el básico, mínimo básico, para hacer un programa de seguros en condiciones. Pues muy bien, oye, pues llegamos casi al final de la entrevista. Y no sé, ¿alguna cosa recomendación que podrías darnos o algo que se nos ha podido quedar en el tintero? Bueno, yo como recomendación, se nos quedan en el tintero muchísimas cosas porque necesitaríamos estar horas hablando del programa de seguros, de la ciberseguridad, del cumplimiento normativo, compliance, que ahora también vamos a decir es un área interesante de negocio. Yo, como mensaje, diría a cualquier responsable, que al final va a ser la persona responsable en el área de negocio que le corresponda, diría que prestar atención a la gestión de riesgos es absolutamente clave hoy en día. O sea, es la clave de poder afrontar cualquier incidente con una tranquilidad razonable y que no suponga unos daños irreparables después. El ámbito de nuevas tecnologías, todo lo que hablamos, supone riesgos nuevos.
y hay que disponer de programas de seguros adecuados. Es más importante eso que muchas otras cosas. Pongo un ejemplo muy rápido, si me da tiempo antes de terminar. En el área de ciberseguridad, puedo decirte organizaciones que gastan dinerales en protegerse en el ámbito de la ciberseguridad. En la ciberseguridad hay dos tipos de ataques. Resumiendo mucho, y sé que cualquier técnico que me pueda ver, lo mismo me persigue después y me agrede, ¿no? Pero hay dos tipos de ataques. El que hace un elemento desde Ucrania de una manera indiscriminada, masiva, y a ver a quién pilla con una determinada debilidad, un puerto abierto, una versión desactualizada de un software, llámalo X, y al que pille se lo va a cargar, y defenderse contra estos sujetos, pues bueno, es relativamente sencillo, teniendo unas medidas mínimas de ciberseguridad. Y luego está el ciberataque que te lo van a provocar porque eres tú, porque eres Cáritas o porque eres una determinada organización a la que quieren atacar expresamente. Contra ese segundo tipo de ciberataques no te vas a poder defender. O sea, yo insisto, seguro que algún técnico quiere matarme, pero es la realidad. Van a tardar más, van a tardar menos, pero no te vas a poder defender y antes o después te van a destrozar. ¿Cuál es la única constante con la que podemos jugar para estar tranquilos? Tener una buena póliza de ciberseguro. Y eso sí, añadirlo a unas medidas de ciberseguridad razonables y sin hacer grandes alardes. Entonces, eso lo debemos aplicar a casi todo. Como último colofón, yo sé que todo este mundo es farragoso, hay multitud de proveedores, lo que son compañías de seguros y demás en el mercado. Para poder tener un criterio y discernir mínimamente, solo se me ocurren dos cosas que nosotros normalmente aportamos, las dos cosas, claro, por eso las menciono. Una, contar con un equipo profesional confiable al lado. Segunda, pedirle a este equipo que te facilite jornadas de formación, jornadas técnicas, jornadas en el tono y con la profundidad que uno quiera, que te permitan, a su vez, tener unos conocimientos mínimos y un criterio mínimo para poder discernir el trigo de la paja. Y eso es un valor añadido que nosotros siempre llevamos por delante en nuestra consultora y que realmente cambia la percepción del partner cuando luego después tiene que tomar sus decisiones, o cuando lee cosas, o cuando oye cosas, por lo menos las entiende, ¿no? Sí. Entonces yo, de hecho, animo a poder hacer este tipo de acciones, de jornadas, de presentaciones, allá donde estiméis conveniente. Muy bien. Pues Esteban, muchísimas gracias. Yo creo que hemos repasado un poco todo lo que es el programa y los riesgos y la importancia. Y bueno, pues ahora vamos a reflexionar y ver qué oportunidades y qué tenemos que hacer. Así que muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a ti, Alberto.